eligieron a sus representantes y se eligió la mediación del rey de Inglaterra en ese momento. Y ahí es donde se pone interesante la cuestión, porque se nombra a un tal Holditch a cargo de, digamos, la empresa que iba, la empresa me refiero, el emprendimiento, ¿no? Y este Holditch, que era un inglés, un militar, que iba a definir qué parte de lo que se reclamaba le pertenecía a uno y qué parte le pertenecía al otro. Entonces, llegados un momento determinado, se vino hasta lo que hoy es Trevelin, en el Valle del 16 de Octubre, que era un lugar pequeño, poco poblado en aquel momento, y en el cual estaba la colonia galesa que nosotros conocemos, lo que hoy es Trevelin, ¿no? Lo que había quedado de los rifleros que fueron para allá, y los galeses recibieron a Holditch, que también venía con parte de la comitiva, parte de los chilenos, parte de los argentinos, el Perito Moreno estaba ahí también, y el señor viene a ver personalmente, a conocer la geografía. En realidad, hay un libro muy interesante de Jorge Fiori y Vera, y que se llama 1902, que se lo recomiendo a la audiencia. Jorge fue en su momento subsecretario de Cultura acá en Chubut hace algunos gobiernos atrás, y yo hablé con él el tema del libro. Una investigación muy interesante hacen ellos. Y bueno, y viene Holditch, es recibido en la escuela de Río Corintos, la escuela 18, en ese momento, que hasta hoy se conserva, y ahí se juntaron los vecinos, recibieron a Holditch, y ahí se produce lo que se llama, y te digo se llama, o se dio a llamar como un plebiscito, que en realidad no es tal. Y en esto, por ahí los legisladores les falta un poco de historia. Eligieron el día, es una cuestión simbólica muy interesante, donde los galeses sí manifiestan, evidentemente, la voluntad de que este lado, por lo menos ese valle 16 de octubre, sea argentino. ¿Por qué? Porque ellos habían venido acá con la promesa de poder colonizar las tierras y necesitaban ese título de propiedad. Y así se lo hicieron saber al inglés, ¿no? Necesitamos que esto sea Argentina, obviamente, estamos a favor de que sea Argentina, porque si no, no nos van a dar más los títulos de propiedad de las tierras, digamos, que no se les habían dado hasta ese entonces. Así que Holditch los escucha, le hacen un rico té galés, come ahí, canta el coro, se hace unos pequeños actos escolares, muy interesante, a Holditch le interesó, si bien hizo muchísimas críticas a los galeses, dijo que no cantaban mal, y se fue. Y entonces, teóricamente, ahí es donde, digamos, la leyenda le gana un poco la historia. Porque la leyenda dice que los galeses eligieron ser argentinos como si se trataba de un plebiscito. ¿Un plebiscito qué es? Es someter a votación algo, ¿no? Claro, y acá no hubo una votación, no hubo una votación. Dicen que hay una carta, que es la que le entregan los representantes de los galeses, los varones de la colonia, ni siquiera las mujeres, donde teóricamente le dicen, reafirman ese sentimiento de querer pertenecer a Argentina, por lo menos el Valle de Trevelin, ¿no? Esa carta no aparece, no está, tal vez se perdió, tal vez no se entregó, tal vez no decía eso, pero bueno, queda la leyenda de como que hubo un plebiscito. Pero en realidad no hubo una consulta popular, la decisión ya estaba tomada, inclusive cuando viene Holditch, viene por una cuestión de protocolo, para que tengas una idea, hace unos pocos años había habido un censo en la colonia de 6 de octubre, y habían total 300 personas, de los cuales los galeses, que figuran como ingleses, son entre todos, mujeres y varones, 67, y los argentinos 159. O sea que eran una minoría, los galeses, inclusive ahí, en el Valle 16 de octubre. Pero bueno, surge eso, se da y trasciende como parte de digamos, un batacazo en la soberanía nacional, y Holditch decide que esa parte, ese territorio, así como también el valle, bueno, los tres valles principales, ¿no? El valle de Cholila, de Esquel y del 16 de octubre, iban a pertenecer a Argentina. Si bien en la repartija, si bien nos quedamos con los valles, recibimos apenas un poco más del 44% del terreno en disputa, el 56% se lo quedaron los chilenos. Pero bueno, eso es lo que básicamente
se festeja. Pasa que uno como historiador a veces digo, bueno, quiero ver los documentos, quiero ver qué pasó, y no queda muy en claro qué pasó, es más lo que se dice de que lo realmente parece ser real. Sí, una foto hermosa, sí, muy, muy linda foto. Sí, sí, es afuera de la escuela todavía está en pie, obviamente con algunas reformas, y tenemos la foto con la bandera argentina en la escuela, obviamente, y los personajes de aquel momento, ¿no? Muy, muy lindo, muy, y inclusive, para que tengas una idea, había alrededor de unos 500 indígenas, digamos, entre tehuelches y mapuches, eh, tanto argentinos como chilenos, se podría decir, porque la frontera, como te decía, estaba todo mezclado en aquella época, a los cuales tampoco le preguntaron, ¿no? Nada. Había, en aquella época, en el Valle 16 de Octubre, había 84, 85, 86 casas en total, digamos, y el resto de la población era de los alrededores, ¿no? Toda zona rural. Y sí, pues tenemos este feriado de mañana, que es provincial, tenemos el 1 de mayo y el 2 por las dudas, para seguir descansando. Sí, pena que cobramos un poquito más tarde en provincia, pero bueno. Sí, un gran abrazo. Suki, Romina, les mando un abrazo, a la audiencia también y nosotros nos veremos el sábado en Historias de Hoy, Noticias de Ayer.